Tabaco Roque, producto artesanal ecuatoriano. Variedad Filadelfia, una planta mágica de orígenes andino-amazónicos. El verdadero tabaco puro. Batallas en el Monte de Venus, de Óscar Collazos, publicado en 2015. En los intrincados y ciertamente infinitos pasajes que nos llevan por la literatura latinoamericana, resulta quizá bizantino ocuparse de escritores ya desaparecidos. Mientras siguen apareciendo libros de autores vivos, cabe ocuparse, si es que es suficiente el tiempo, de los muertos célebres. Sin embargo, por razones de cercanía o de curiosidad, para llenar lo que se considera un vacío, cabe leer ciertas novelas, ciertos autores que van alejándose en el tiempo de manera quizá irremediable. Óscar Collazos mantuvo en los años 70 una polémica muy conocida con Cortázar y Vargas Llosa, Revolución en la Revolución, pero después parece haberse diluido en el océano literario que todo se lo traga. Leo que vivió en Cuba y luego muchos años en Barcelona para luego retornar a Colombia. Collazos nació cerca del puerto de Buenaventura, en Bahía Solano, en la costa Pacífico. Esa particularidad me hizo considerarlo parte de la literatura de la ribera del Pacífico de América del Sur, aunque el autor vivió la mayor parte de su vida en Bogotá, Cartagena y Europa. No he podido leer sus primeros libros, que se refieren a su lugar de origen, pero leí los que escribió en los años 90 y en el siglo XXI. Intenté además comprender la obra de Collazos como parte de una literatura generacional. Germán Espinosa y Fernando Vallejo son de la misma generación. Por lo tanto, cabe comprenderlo en relación con estos autores que, al parecer, vivieron en plena madurez los estragos brutales del narcotráfico que incendió Colombia en los años 90. La Virgen de los Sicarios de Vallejo y Batallas en el Monte de Venus giran en torno a la violencia criminal en Colombia. Ofrezco, si consigo los libros, escribir sobre Germán Espinosa. Pero escuchando un par de cuentos suyos en internet, entiendo que su obra trata sobre el mundo colonial en Cartagena. Este tipo de proyectos literarios provocan siempre un sentimiento de sorpresa, pues revivir una remota historia significa actualizarla, y como decía Frederick Jameson de la ciencia ficción, que habla del presente más que del futuro. Lo mismo se puede decir de los libros sobre historia, hablan del presente. En todo caso, lo que me propongo aquí es dar una visión sobre las obras de Collazos que pude leer, Tierra Quemada y Batallas en el Monte de Venus. Estas dos novelas reflejan una perspectiva pesimista, y en el caso de Tierra Quemada incluso se podría decir que bordea lo distópico. El sustrato de las novelas son los años de violencia demencial que ha vivido Colombia en los 90 y a principios del siglo XXI. Tierra Quemada relata la larga marcha de miles de campesinos a través de un campo devastado por la guerra. Quienes los conducen son mercenarios que los llevan supuestamente a un campamento seguro, pero son tantas las incertidumbres y contradicciones que más bien parecen conducirlos a algún tipo de sacrificio nefando. En el camino los campesinos son asesinados si quieren escapar y las mujeres violadas sin ninguna opción de reclamo o rebelión. Este cuadro tremendista me recordó a Cormac McCarthy, con la salvedad de que los personajes y el ambiente son latinoamericanos y la estética mucho más realista que alucinatoria, es decir, mucho más cercana al periodismo que a la poesía. Batallas en el Monte de Venus participa de esta beta crónica en la que Collazos estaba también empeñado, pues era articulista de prensa. En ese sentido, estas dos novelas tienen la voluntad expresa de reflejar su época. La curiosidad especial que me provocó Batallas era la de aproximarme al papel de la mujer en una sociedad expuesta a la violencia mafiosa. En esta historia son las mujeres caídas en desgracia o simplemente las pobres las que son carne fácil para los matones. Collazos retrata la vida de la alta sociedad bogotana y cómo las chicas de clase media-baja recurren a su belleza y a la impudicia para ascender socialmente. Los primeros en fijarse en estas muchachitas lindas no son los mafiosos, sino los productores de TV y los publicistas. El salto al mundo del narco es a través de la farándula. Estos mundos, así como el de los empresarios de la construcción, los políticos, los sicarios, se tocan de una u otra forma y eso da lugar a los crímenes, las deudas, los negocios y los amores. Un mafioso le ofrece a Beatriz convertirla en reina de belleza. La muchacha abandona al novio productor de televisión que la hizo famosa para echarse en brazos de un matón. El resultado es trágico, pues el mafioso abusa y vigila a Beatriz hasta enloquecerla. La muchacha termina por matar a su amante y su destino es la prisión.
Muy cerca de Beatriz, pues es su amiga íntima, Verónica escapa a un destino semejante, pues se empeña en el estudio y recibe la ayuda de un publicista poeta que la convierte en presentadora de televisión. Estas historias, junto a la historia de la madre de Verónica, Virginia, tienen lugar en una ciudad desgarrada por los atentados terroristas y las masacres. Mientras Fernando Vallejo hizo un cuadro del infierno, el Medellín de los 90, Collazo se ocupó de sus alrededores, Bogotá, el campo, y si el primero se solaza en su retorcimiento, Collazos es un penetrante analista, un escritor de su época.